Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es presentar la palabra de Dios, presentar temas sólidos de Biblia, de conocimiento espiritual para todos nosotros. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, hermanos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que puedan compartir este material, que comenten los videos, hermanos. Esto servirá para que podamos crecer, para que este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que la mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose y compartiendo este material. Gracias porque están pendientes del material que suben en este canal. Gracias porque muchos hermanos me escriben de todas partes del mundo que están aprendiendo cosas que las desconocían. Así que para mí es un privilegio, hermanos. En esta ocasión queremos estudiar la Biblia, queremos aprender un tema interesante. Quiero que tomen su Biblia, tomen papel y lápiz para poder anotar las citas y poder corroborarlas. Así que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y humildad, hermanos, porque la necesitamos. Humildad para aceptar lo que está escrito. Muchas veces porque hay ego en nosotros, no queremos aceptar lo que está escrito. Así que hay que orar para que Dios nos dé humildad, sabiduría e inteligencia para poder aceptar su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra, poder enseñarla. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos humildad para poder aceptar tu palabra, para poder obedecerla y que podamos consagrar nuestra vida y podamos aplicar este mensaje a nuestra vida. Te pedimos, Señor, de que en este momento que vamos a abrir tu palabra, que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que analicemos un tema, hermanos, que me llama la atención, hermanos, que algunas veces por desconocer los términos los aplicamos mal. El problema no está en el término. El problema muchas veces radica en aplicarlos mal o usarlos fuera de contexto. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos hacer uso de los términos correctos. En este caso, hermanos, queremos hablar si es pecado criticar o no. Vamos a ver cuál es el contexto de esta palabra y vamos a ver cuál es el significado original de lo que significa criticar. Ahora, ¿por qué he traído a colación este tema? Es interesante ver hoy en día, no solamente en la iglesia adventista, sino también en las iglesias protestantes, cómo usan términos para poder justificar alguna mala conducta, algún error o alguna falsa enseñanza. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, para que entiendan lo que quiero decir. Una vez un hermano predicó de la indumentaria cristiana, que las hermanas deberían de vestirse con modestia, como dice la Biblia, porque reflejamos el carácter de Cristo, somos embajadores de Cristo. Y resulta, hermanos, que muchas hermanas dijeron que el hermano estaba criticando. O sea, las hermanas estaban usando mal el término para sostener de que el predicador estaba criticando por simplemente exhortarlas y amonestarlas a los hermanos. Hoy está de moda, hermanos, usar términos mal aplicados para justificar una mala conducta o algún error o alguna falsa enseñanza preferida. Por ejemplo, hermano, recuerdo que una vez un hermano aconsejó a un hermano y le dijo: hermano, usted no debería andar en estos lugares porque esto
es un mal testimonio para usted, porque el hermano, su debilidad era el licor y de vez en cuando se iba para las cantinas. Y resulta que el hermano, en lugar de aceptar su error, lo que dijo es que el hermano estaba criticándolo. Noten, hermanos, que cómo se usan hoy los términos para justificar una mala conducta o un mal proceder. Muchos están confundiendo el término criticar con amonestar, exhortar y alertar. Hoy a todo le llaman crítica. No se puede hablar un tema de exhortación y de amonestación y dicen el hermano está criticando. Terrible, hermanos. No se puede dar un tema de alerta que surgen hermanos diciendo el hermano está criticando. Hoy a todo le llaman criticar y juzgar. Es terrible, hermanos. No se puede hablar un tema de la alimentación, que debemos de alimentarnos correctamente, cuando surgen hermanos diciendo que estamos criticando y que estamos juzgando. Inclusive, hermanos, me da una gran decepción ver la ignorancia, no le podemos llamar de otro modo, ver comentarios descabellados, absurdos e ilógicos, que como que si las personas no razonaran, creen de que hablar un tema de profecía, hablar de la bestia, de la gran ramera de Apocalipsis, estamos criticando y estamos condenando a las personas. No se puede hablar un tema de exhortación a la iglesia que surgen hermanos diciendo el hermano está criticando. Terrible. No podemos hablar hoy de reverencia en la iglesia, que hay que ser reverentes en la iglesia cuando surgen hermanos diciendo el hermano está criticando. Hoy a todo le llaman criticar y juzgar. No puede uno señalar el pecado que empiezan a decir el hermano está criticando. Estoy poniendo estos ejemplos como Satanás ha pervertido los términos y los ha usado mal para justificar una mala conducta o una mala práctica. Porque las personas que usan estos términos mal aplicados lo que buscan es defenderse. Para eso los usan. Es como por ejemplo los términos fariseo. Hoy a cualquier gente le llaman fariseo. A cualquier predicador le llaman extremista. A cualquier predicador le llaman disidente. No puede presentarse un tema sólido, directo, de exhortación y amonestación, que surgen hermanos diciendo el hermano está criticando. Hoy a todos le llaman criticar, hermanos. Es terrible, hermanos, ver hasta dónde está llegando la apostasía espiritual. Esto le podemos llamar de esa manera, apostasía. No se puede dar un tema de alerta y de exhortación que empiezan a decir el hermano está criticando. Terrible, hermanos. Es terrible el nivel de ignorancia a la que está llegando el cristianismo nominal. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que estos términos, criticar y juzgar, son términos que los están usando los artistas de la neutralidad. Y como dije al principio, el problema no está en los términos, el problema está en usarlos mal y aplicarlos mal. El término es correcto, porque hay un término correcto donde la Biblia sí condena a criticar y donde sí la Biblia condena a juzgar. Pero el problema es cuando lo usamos mal, fuera de contexto y mal aplicados, simplemente para justificar un mal proceder o una mala conducta. Hay que tener cuidado. Los artistas de la naturalidad usan estos términos criticar. Estamos criticando, estamos atacando a la iglesia, estamos juzgando. En este estudio quiero que quede claro qué es criticar. Yo quiero, hermano, que usted tenga claro los conceptos, que seamos sanos en la fe, que seamos personas maduras en la fe. No se deje arrastrar por el error.
haga su propio criterio, sea una persona madura, investigue, lea, sea como los bereanos, que no se conformaban con lo que decía Pablo. Dice que iban a investigar las Escrituras para ver si las cosas eran así. En este estudio vamos a analizar a profundidad que hay un contexto negativo de la palabra criticar y juzgar, y hay un contexto positivo de la palabra criticar y juzgar. Noten qué interesante. Quizás para usted esto es nuevo, pero el hecho de que sea nuevo para usted no significa que sea erróneo. Hay que irnos a investigar y a leer. Investiguen, hermanos. Hermanos, ¿qué es lo que hago yo cuando desconozco el significado de los términos? Hermanos, yo le he dicho, yo no soy teólogo, no soy erudito, no tengo ningún PH. Todo lo que conozco es porque me he devorado cientos de libros. Ahora bien, hay cosas que no las desconozco, lo admito, porque el único que conoce todas las cosas es Dios. Hay cosas de que no las conozco. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando desconozco lo que significan los términos? Voy a investigar los términos en un diccionario. Como soy ignorante, yo admito que soy ignorante, crezco cada día en el conocimiento. Lo que hice es descargar, aquí lo tengo, Diccionario de la Real Academia Española, aquí lo tengo, mire, el original. Si quiero buscar una palabra, solo aquí lo escribo y lo busco, me da la traducción de las palabras. Entonces, haga usted esto. Si usted desconoce lo que significan los términos, búsquese un diccionario. Yo, como soy ignorante, hago eso. Si usted cree que lo sabe todo, quédese ahí, pues. Pero como yo no lo sé todo, voy a un diccionario e investigo lo que significan los términos. Haga eso, hermano, porque si no, va a andar repitiendo como loro lo que otro dice. El objetivo de este canal, hermanos, no es que crean lo que dice el hermano Rafael. Quiero que usted sea sano en la fe, que haga su propio criterio. En este caso, hermanos, quiero que quede claro. Y yo sé que si usted escucha este tema hasta el final, va a quedar claro de que si no se usa correctamente el término criticar y juzgar, vamos a caer en errores garrafales para defender errores y apostasía. Porque hoy a toda cosa le llaman criticar. Es terrible, hermanos. Una vez se corrigió a un hermano y fue en general que se les dijo al hermano, porque hay una mala costumbre, y eso, hermanos, hay que corregirse en las iglesias, que hay hermanos que les suena el celular y le ponen un tono fuerte en la congregación a la hora que el predicador está predicando, y eso distrae a toda la congregación. Y hay hermanos que son tan descorteses y tan inmaduros espirituales que no le ponen un stop al celular, sino que en medio de la congregación empiezan a contestar. Qué terrible irreverencia, hermano. Y yo recuerdo que el predicador dijo, hermanos, el predicador dejó de predicar y esperó que la hermana contestara el celular. Y el predicador lo que dijo al final, cuando la hermana terminó de predicar y colgó, porque en la congregación contestó la hermana, aló, y empezó a hablar, qué terrible. El predicador dijo, hermanos, por favor, seamos reverentes, estamos en la casa de nuestro Dios, apaguen sus celulares. Es terrible, hermanos, que los hermanos salieron diciendo, el predicador estaba criticando. Es terrible, hermanos, a lo que estamos llegando. Estamos en un límite de la apostasía terrible, hermanos. Y yo me da pánico, me da una gran tristeza ver que en nuestra misma iglesia hay una gran crisis espiritual, hay una gran falta de conocimiento. Y yo le pongo un número, un 95% de nuestros hermanos adventistas son ignorantes bíblicos, no conocen. Yo sé que más de algunos se va a poner hinchado como el sapo porque se enojan cuando se les corrige. Pero es una gran verdad. Un 95% de adventistas son ignorantes de la Biblia. Y no dije 85, dije 95. Ahora, volvamos al tema, hermanos, porque necesito, hermanos, aclarar este punto. ¿Qué es criticar? Noten, criticar es la acción de juzgar negativamente a una persona.
Esa es la esfera negativa de criticar. Por ejemplo, este hermano trae los zapatos sucios. Este hermano trae una corbata mal puesta. Hay hermanas que vienen a criticar negativamente cómo la hermana viene vestida en sábado. Hay hermanos que vienen a criticar para ver en qué el predicador se equivocó. Estamos hablando de equivocaciones inconscientes, no a propósito. Eso se llama criticar en el sentido negativo. Criticar es la acción de juzgar negativamente a una persona, aunque el término en sí puede tener dos connotaciones: crítica positiva y crítica negativa. La crítica negativa es cuando se ataca a la persona por sus errores y defectos personales. Esta es la crítica negativa. Que usted me ataque a mí personalmente, que usted me ataque mis defectos personales como persona, como por ejemplo alguien me estaba criticando porque la hermana quería que yo cuando estaba predicando me pusiera a reír. Eso se llama criticar los defectos personales. Yo no puedo estar riendo. Yo predico aquí yo solo, yo no tengo gente aquí porque mis predicaciones las hago yo en la noche. Solamente yo me pongo a reír cuando yo veo a los hermanos los sábados y predico en el culto divino. Entonces la hermana me estaba criticando a mí porque yo no me río. Eso se llama crítica negativa y despectiva. Porque está haciendo un ataque personal, está criticando mis defectos personales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es la crítica negativa. La crítica positiva es cuando se hace un examen crítico de sus enseñanzas. De acá surge el término de ser crítico y analítico. Por ejemplo, existen críticos del arte. Y para que alguien critique una obra de arte, tiene que ser artista. Sí, interesante. Hay críticos de la comida. Para que alguien critique la comida, tiene que saber de comida. Es interesante lo que dice el diccionario de la Real Academia Española sobre lo que significa crítica. Vámonos al RAE. Noten lo que dice el RAE. Noten, esto es interesante. Dice, criticar, analizar pormenorizadamente algo. Esta palabra es muy rebuscada. Analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. Y dice, da otra definición: hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o tacha suyo. Noten que el diccionario pone unos ejemplos ahí. Lo critican por sus declaraciones, lo critican por su ropa. Eso es criticar. Ahora, ¿qué es pormenorizadamente? Busqué la palabra, también significa describir o enumerar minuciosamente. Eso significa ser crítico. Es interesante. Ahora, vamos a ver lo siguiente, hermanos. Aunque Dios condena la crítica injustamente y negativamente, hay momentos donde Dios aprueba criticar y juzgar. Esto es bien importante que lo entendamos, hermano, porque aunque la palabra criticar es criticar minuciosamente algo, esta palabra puede tener dos connotaciones, una positiva y una negativa. ¿Estamos de acuerdo? Aunque Dios condena juzgar negativamente a la persona, vamos a ver de que Dios aprueba la crítica y juzgar en algunos casos, porque cuando se hace esa crítica puede ayudar a evitar terribles problemas en el futuro. Por ejemplo, noten lo que dice Proverbios 27:6. Noten, fieles son las heridas del que ama. Noten, hermano, si alguien te corrige, es porque te ama. Si un padre corrige a su hijo, es porque lo ama. Porque si no lo corrigiera, en el futuro van a haber graves problemas. Noten, si alguien te corrige, es porque te ama.
Recuerda, noten cómo dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios 27:6. Hermanos, hay un momento donde es correcto criticar y juzgar, porque puede ser de que esa amonestación o esa crítica sea para tu propio bien. No te enojen, porque el texto dice, fieles son las heridas del que ama. Hermanos, es interesante, pero hay casos donde esa crítica puede ser despectiva, destructiva. Es interesante, hermanos. Hay casos donde esa crítica puede ser prejuiciosa y negativa, más cuando tiene que ver con atacar defectos personales. Hermanos, hay cristianos de que cuando no se pueden defender con un escrito está, hacen ataques personales. Eso es crítica prejuiciosa y negativa, porque ataca a la persona. Y la Biblia condena eso, que nosotros juzguemos a las personas por lo que es, por la persona que es, por sus defectos personales. Inclusive no podemos juzgar a nadie ni criticarlo por sus pecados personales. La Biblia nos manda a que lo corrijamos en privado. Mateo 18. Esa es la esfera negativa y prejuiciosa de lo que es juzgar y criticar. Hay cristianos que cuando no pueden defenderse, critican los defectos personales de una persona. Y es más peligroso esto, porque hay cristianos que cumplen la función de Satanás porque se vuelven acusadores. Aún le sacan defectos personales y pecados que Dios los perdonó en el pasado, pero viene el diablo y se los saca. Eso es juzgar negativamente, eso es criticar despectivamente. Y la Biblia condena eso. Mateo 7, 1 al 2. Noten qué interesante, hermano. Espero que usted esté anotando conmigo los textos bíblicos, anótelo y léalos en su contexto. No se trata solamente de leer la Biblia a lo loco. No se confíen de eso, porque alguien puede ponerse 1000 versículos de memoria y darlo así de memoria. Eso no significa que me esté diciendo la verdad. Tengo que leer el contexto. Noten Mateo 7, 1 al 2 está hablando de juzgar al hermano hipócritamente. Mateo 7, 1 al 2 dice: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgado, y con la medida con que medís será medido. Aquí está hablando de juzgar al hermano hipócritamente por pecados personales, y el contexto lo dice: sácate la viga que hay en tu ojo para que después le saque la paja que hay en tu hermano. Porque el contexto está hablando de juzgar al hermano hipócritamente. Dios condena que juzguemos al hermano despectivamente para humillarlo, para denigrarlo, para evidenciarlo por sus pecados personales. No hagamos eso. Si un hermano ha cometido un error, la Biblia dice: ve y repréndelo, estando tú a sola. Cuando son pecados personales deben de tratarse privado. No lo critiques, no lo juzgues, porque puede ser que caigas en el mismo pecado, hermanos. Ten cuidado, hay que ser prudentes en este contexto. Noten qué interesante lo que dice el Espíritu de Profecía. Ministerio de Curación, página 393, dice lo siguiente: cuando hablamos de los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Está hablando de hablar de los defectos personales de alguien, de los defectos morales de alguien. Todos en esta tierra tenemos defectos. ¿Quién no tiene defectos? El único perfecto es Cristo. Cuando hablamos de los defectos de los demás, nos transformamos en la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen. Terrible, hermanos. Cuando usted critica a un hermano por sus defectos personales o por sus pecados personales, está
tornándose acusador de los hermanos. Interesante. Noten cómo dice esta otra cita del Espíritu de Profecía. La Voz es un libro de Elena de White, página 160. Dice así: el hombre verdaderamente convertido no siente inclinación a pensar o a hablar mal de las faltas de los demás. Está hablando de faltas morales, de errores personales. Quiero que quede claro este punto, porque ya vamos a ir a la otra parte del tema. Noten qué interesante. El hombre verdaderamente convertido no siente inclinación a pensar o a hablar de las faltas de los demás. Solamente entrarán en el cielo aquellos que hayan vencido la tentación de pensar o hablar mal de su prójimo. Adventistas, hay que cuidarnos la lengua. Ningún chismoso formará parte de los 144,000. Terrible. Esto está hablando de juzgar despectivamente a alguien, de criticarlo despectivamente para denigrarlo y acusarlo. Eso es satánico. Y esta es la esfera negativa de lo que es criticar. Pero ahora vamos a ver, hermanos, la otra esfera positiva. Aunque la Biblia condena criticar despectivamente, la Biblia enseña que podemos juzgar justamente. Pero vamos a ver en qué contexto se menciona este término. Noten cómo dice Juan 7:24. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, o sea, por prejuicio, porque hay hermanos que son prejuiciosos, que tienen preconcepto, son mente cerrada, juzgan por las apariencias, o sea, no tienen criterio propio, no tienen discernimiento, no son analíticos. O sea, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pero ¿acaso no acabamos de ver que en Mateo 7:1 y 2 dijo Cristo que no hay que juzgar? Pero ahora dice Cristo, el mismo Cristo está diciendo aquí, sino juzgad con justo juicio. O sea que aquí se está hablando de un juzgar, pero en un sentido positivo. Juzgar con justo juicio. O sea, cuando alguien tiene que ver con apostasía, con errores, con falsa doctrina, con falsos maestros, con cosas que tienen que ver con la doctrina, con el mensaje, con la iglesia, debemos de juzgar con justo juicio, muy diferente al contexto negativo de criticar y juzgar. Ahora, aquí ve esta información, hermanos, quiero que la agarren. Espero, hermanos, que ustedes estén anotando esta información. Anótenla. Porque si no, hermanos, van a ser engañados. Porque el diablo está usando malos términos, está aplicándolos mal para confundir al pueblo. No permitamos esto, hermanos. Criticar nunca debe ser confundido con amonestar. Nunca debe ser confundido con exhortar, o corregir, o alertar. Todos estos términos poseen su significado en su esfera legítima. Escuchen, adventistas, o cualquiera que me escuche este tema. Yo sé que no solo adventistas me escuchan, pero no sé si están captando el mensaje, porque no quiero que sean engañados, hermanos. Glorifiquen a Dios por este mensaje. Denle gracias a Dios por este mensaje, no a mí, sino que a Dios. Noten. Criticar en el sentido negativo nunca debe ser confundido con amonestar, exhortar o corregir o alertar. Todos estos términos poseen su significado en su esfera legítima. Jesús fue muy crítico con la hipocresía de los fariseos y expresó su desaprobación a la fuerza en varias ocasiones. Noten qué interesante. Jesús, el que dijo que no había que juzgar a nuestro prójimo, en Mateo 7:1 al 2, que ya vimos cuál es el contexto, ahora Cristo está siendo crítico y juzgando la conducta hipócrita de los fariseos. Esto significa juzgar con justo juicio. Vamos a ver lo que dijo Cristo de los fariseos. En Mateo 23,
está una lista de los ayes contra los fariseos. Pero yo solamente voy a leerles lo que dice Mateo 23, versículos 25 al 28. Terrible, hermanos. Noten, esto significa juzgar con justo juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Me imagino a los fariseos diciéndole a Cristo, Cristo está criticando, está juzgándonos, negativo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego. O sea, Cristo está criticándolos aquí, y un ojo crítico Cristo tenía. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados. Noten, hermano, aquí Cristo no lo está reprendiendo privado, porque no tenía que ver con pecados personales de ellos, sino que era apostasía abierta a los fariseos. Eran falsos maestros, eran apóstatas. Y Cristo los evidenció en público. ¿A dónde dice que Cristo fue a tocarle la puerta a medianoche para reprenderlos en la casa de ellos? Negativo. Hermanos, por favor, hermanos, ¿por qué no les gusta leer? Yo quisiera que me dijeran por qué no les gusta leer, hermano. Me preocupo ver que lo que está pasando en el pueblo, que la hermandad no quiere leer. Cristo está evidenciando a los fariseos en público. Y noten qué reprensión. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto significa juzgar con justo juicio. Hermanos, todo hijo de Dios tiene el derecho y el deber de protestar cuando hay apostasía, cuando hay falsas enseñanzas. Todo hijo de Dios ha sido llamado y está obligado a denunciar la apostasía de los falsos maestros y artistas de la neutralidad. Hay de aquel que calle, la Biblia le llama perro mudo que no quiere ladrar. Terrible, hermanos, terrible lo que dice la palabra de Dios. Pablo juzgó a Pedro con justo juicio. Noten, hermano, Pablo está criticando a Pedro. Noten qué interesante lo que dice Gálatas 2:14. Noten, hermanos, cuando tiene que ver con apostasía, falsas enseñanzas, aquí es diferente. Hay que alertar al pueblo, hay que amonestar al pueblo, hay que poner el grito al cielo. Noten lo que dijo, noten lo que hizo Pablo con Pedro. Hay hermanos que dicen, hermanos, no hay que mencionar nombre. Hermanos, yo estoy de acuerdo. Hay casos, escuchen lo que voy a decir, hermano. Hay casos donde no es necesario mencionar nombre. Hay casos, pero siempre hay una regla de excepción. Pero hay casos donde sí es necesario mencionar nombres para alertar al pueblo y saber quién está enseñando eso. Pablo tuvo que alertar al pueblo, reprendió a Pedro y lo hizo en público. Noten, hermanos, Pablo no fue a buscar a Pedro privado. Yo digo que más de alguna vez ha de haber hablado con él en privado, pero esta reprensión que vamos a ver aquí la hizo en público. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Qué dice, hermano? Repita conmigo. Dije a Pedro delante de todos. Me imagino a Pedro diciéndole a Pablo, tranquilo Pablo, ¿no será que estás exagerando? ¿No será que sos extremista? ¿No será que me estás criticando? Note que Pedro fue maduro. Pedro no se alzó. Pedro no contraatacó. Esto es humildad, hermano. Noten lo que está haciendo aquí Pablo con Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea que lo que estaba enseñando Pedro era una falsa enseñanza, era hipócrita. Porque el apóstol Pedro, cuando se juntaba con los judíos, se comportaba como judío. Pero cuando estaba con los gentiles, quería imponer el rito de la circuncisión a los gentiles. O sea, era hipócrita. O sea que Pedro no le había quedado clara la visión de Hechos 10, la lección que Dios le había dado en Hechos 10, del lienzo con reptiles y cuadrúpedos. Era una enseñanza espiritual de que el evangelio tenía que ser predicado a judíos y gentiles. Pero Pedro no había captado aún el mensaje y Pablo tuvo que amonestarlo delante de todo. Esto es criticar y juzgar con justo juicio. Noten lo que hizo Esteban con los fariseos. Esteban juzgó a los fariseos. Hechos 7:51 dice así. Noten lo que Esteban le dice en la cara a los fariseos. Los fariseos hipócritas eran los falsos maestros en los tiempos de los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Noten que aquí Esteban está haciendo una crítica positiva, está juzgando con justo juicio. Me imagino ver a los fariseos diciendo, Esteban, ¿nos estás criticando o nos estás juzgando? Y dice la historia que por desenmascarar a los fariseos en la cara, dice que los fariseos se llenaron de ira y mataron a pedradas a Esteban. Porque predicar la verdad, hermanos, trae persecución, trae oprobio. Noten aquí Esteban está juzgando y criticando a los fariseos, su mala conducta, su mal proceder. Cristo señala los defectos de la Odisea. Noten que Cristo está juzgando con justo juicio. Está criticando en un sentido positivo a la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 15 al 16, dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto no es una crítica, es una exhortación, una amonestación o reproche, como le querramos llamar. Pero note qué interesante, aquí Cristo está juzgando con justo juicio a los laodicenses. ¿Y qué diríamos de Pablo? Pablo juzgó a los falsos maestros judaizantes. Noten el apóstol Pablo cómo les dijo a los judaizantes. Filipenses 3, versículo 2 al 3. Alguien puede decir, hermano, estás atacando a la iglesia, háblame de amor. ¿Por qué esta otra frase apóstata? Para justificar el error y la apostasía. Hay que hablar de amor. Esto es hablar de amor, hermanos. Porque el amor verdadero nos amonesta, nos corrige y nos exhorta. Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 3 dice, guardaos de los perros. Noten que Pablo cómo está usando este lenguaje contra los judaizantes, los fariseos hipócritas, contra los falsos maestros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Interesante. Pablo juzgó con justo juicio a dos apóstatas y los mencionó por nombre. Hay hermanos que dicen, hermanos, no hay que decir nombre. Hermanos, hay ocasiones donde es necesario para alertar al pueblo, para que el pueblo se aperciba y pueda ver de dónde viene el ataque. Porque si no, el pueblo va a quedar pasmado y ambiguo. Mientras cuando se menciona nombre, la gente va a ponerse alerta. Pablo denunció por nombre a dos apóstatas. 1 Timoteo 1:20. Noten lo que dijo Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Estos eran dos apóstatas que se habían extraviado. Y noten cómo dice, a quienes entregué a Satanás
para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, lo dijo con nombre. Estos y estos son los apóstatas que andan blasfemando. Terrible, hermanos. Estos temas son importantes, hermanos, predicarlos, porque hay mucha ignorancia. Hoy a toda cosa le llaman, hermano, está juzgando, hermano, está criticando. Todo cabe en la ignorancia bíblica. Noten como dice Elena de White, hermanos, cuando es algo doctrinal, de apostasía, de enseñanza, que tenga que ver con atentado a nuestra fe, hay que ponerle grito al cielo, hay que protestar. No importa que nos llamen criticones o acusadores, hay que protestar. Noten lo que dijo Elena de White. Mensajes selectos, tomo 1, página 230, párrafo 1. Noten, mi mensaje para vosotros es: no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Hay que protestar, hermanos. No tenga miedo, proteste, hable, defienda la verdad, aunque los cielos se desplomen. Eso no es criticar, eso es juzgar con justo juicio. Interesante. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 591, párrafo 4. Conflicto de los Siglos, página 591, párrafo 4 dice: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Aquí no está hablando de pecados personales, sino que está hablando de pecados congregacionales, pecados de apostasía, pecados de errores doctrinales, pecados de falsa enseñanza, pecados de libertinaje. Noten, pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan la verdad clara y pura. Terrible, hermanos, esta cita. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero ¿qué es lo que dice la gente hoy? Que estamos criticando. Ahora, esta cita es más terrible, hermanos, para leerla. La voy a leer, hermano, y les voy a dar la cita donde está, para que vean de que lo que les estoy diciendo es cierto, hermanos. Por favor, sean humildes. Si quieren meterse en pleito, métanse con Dios. Pero muchos se ponen así, como, mira, hermano, aquí hay unos sapos aquí en El Salvador, que cuando llueve salen esos sapos, se llaman sapos sabaneros. Son así, miren, así son, así son los sapos. Pero cuando se les torea, o sea, se les tira alguna piedra, se hacen así, ¿ven? Y empiezan a tirar leche. Muchos cristianos así son, cuando se les dice la verdad se ponen como sapos, se ponen así embufados, como que se fueran globo. Hermano, decir la verdad muchas veces trae persecución, pero aquí en este canal no le tenemos miedo a nadie, hermanos. Quiero que quede claro. Aquí al único que le tenemos temor es a Cristo y su palabra. A nadie más. A los hombres no le tenemos miedo. Aquí decimos la verdad. Y la verdad tal como está escrita. Y hacemos lo posible por ser cristianos disciplinados, estudios disciplinados, no tirar textos bíblicos a lo loco, o citas a lo loco, o frases a lo loco. Noten esta cita, está en la matutina de Elena de White, Cada día con Dios, página 53, párrafo 2 y párrafo 3. Dice: la hipocresía resulta especialmente ofensiva para Dios. Noten, la gran mayoría de los hombres y las mujeres que profesan conocer la verdad prefieren recibir mensajes delicados. No quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores acomodadizos. Ahí les aplauden, hasta los hacen famosos. Prefieren a los pastores acomodadizos, que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que los adulen. Hermanos, este hermano sí es un gran hombre de Dios. Este es un gran siervo de Dios. Aleluya, amén. Les encanta. Terrible, hermanos. Dice, prefieren a los pastores acomodadizos que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que los adulen. Y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu, mientras atacan al fiel siervo de Dios.
Muchos ensalzan al ministro, que habla mucho de la gracia, del amor y de la misericordia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mire qué bonito como predica el hermano, habla de amor, dice ella. Pero que no pone énfasis en los deberes y las obligaciones. Que no amonesta acerca de los peligros de la hipocresía y que no predica acerca de los terrores de la ira de Dios. Predicadores que predican evangelios tuertos, evangelios a medias. El evangelio bíblico es presentar a Cristo en todo su esplendor, como está escrito en la palabra. Hermanos, tengamos cuidado con las frases y términos apóstatas. Una cosa es criticar personalmente a la persona por sus defectos y errores personales, y otra cosa es desenmascarar a los falsos maestros, sus enseñanzas, y hay casos donde es necesario decirlos por nombre. Una cosa es criticar despectivamente a alguien y otra cosa es juzgar con justo juicio y alertar al pueblo de una apostasía y de una falsa enseñanza. Vámonos a lo que dice Judas 1, versículo 3. Noten cómo dice Judas 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Noten, hermanos, hay cosas que son necesarias. Noten, repita conmigo, hay cosas que son necesarias. Porque dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Noten, aquí está hablando de apostasía. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Noten, hermanos, los enemigos número uno del pueblo de Dios no están fuera. Como decía ahora en un comentario, es terrible. Noten lo que está pasando. Cuando atacamos la falsa enseñanza de Luis Toro, o de Cash Luna, o del otro protestante que dice que la ley de Dios quedó abolida, muchos hermanos aplauden y dicen, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando atacamos una falsa enseñanza de un falso maestro dentro de la iglesia, ahí se quedan como perros mudos, hasta los defienden y se enojan. Terrible, hermanos. ¿A dónde está llegando la apostasía? Pero según la Biblia, a los que más debemos de temerle no es a Luis Toro, porque ese por lo menos está allá en la iglesia católica engañando a la gente. Pero mientras los que están aquí adentro son más peligrosos. Noten lo que dice Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, al único soberano, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas no está criticando despectivamente, sino que está alertando al pueblo que tengamos cuidado con los infiltrados que han entrado encubiertamente. Lean, no me vean a mí, lean el texto. Noten lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos, estas citas me gustan a mí, por eso es que de vez en cuando las repito. Romanos 16, versículos 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, noten, estos temas son importantes, hermanos. Si usted cree que esto no es evangelio, preocúpese. Algo pasa en usted. Si usted cree que esto no es predicar el evangelio, tenga cuidado. Se está metiendo en terreno minado. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Noten, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. O sea, que andan detrás del billete. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos y usan frases apóstatas para engañar. Hermanos, espero que este estudio haya sido para que podamos crecer en conocimiento. El objetivo de este estudio es para que usted y yo podamos crecer en conocimiento. No buscamos atacar a nadie. Nuestro objetivo es, siempre lo ha sido, hermanos, los que me conocen desde hace tiempo, conocen mi forma de predicar. Me gusta que se respete la palabra de Dios, que seamos celosos en la fe. Soy una persona muy analítica, quizás para muchos soy extremista, fanático, me ponen un montón de despectivos, pero
lo importante, hermanos, es que lo que se predique sea bíblico. Eso debe de preocuparse usted. Así que espero que este estudio haya sido para que podamos saber hacer la diferencia entre los términos y saberlos aplicar en el momento correcto y en su contexto adecuado. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este interesante estudio viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Bendícelo, Señor, que esta enseñanza sea para edificación de nuestras vidas, podamos prepararnos para cuando tú vengas. Y que cuando vayamos a usar un término, sepamos dónde usarlo y en la manera correcta para no confundir a las personas y no ser neutrales a la hora de usarlos. Gracias por este mensaje, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Espero que hayan aprendido y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan desde El Salvador, de la Iglesia Adventista de la Esperanza. Dios les bendiga.